En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Ezequiel 37, del 12 al 14. En esta primera lectura vemos cómo el Señor no se queda indiferente ante el sufrimiento humano, ya que el Señor ve que somos incapaces de salir del pecado, de salir de la muerte, de nuestros sepulcros. Y dice: pueblo mío, yo mismo abriré vuestros sepulcros, yo los haré salir de ellos, yo los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. O sea que por nosotros mismos nos vemos incapacitados para salir de esta condición de pecado, y el Señor nos echa una mano, el Señor nos ayuda. Él abre los sepulcros, Él nos hace salir, Él nos conduce de nuevo a la tierra de Israel. Y dice: cuando yo abra vuestros sepulcros y los saque, pueblo mío, insiste esto, pueblo mío, ustedes son míos, ustedes son de mi propiedad, ustedes son mis hijos. Ustedes dirán: yo soy el Señor. Es importante reconocer que Dios es quien lo hace, y reconocer en Dios el Kyrios, el Señor, el que nos ayuda. Y entonces, dice el Señor, les infundiré mi espíritu. O sea, Él comunica su espíritu a nosotros y nos da vida. Por eso dice: les infundiré mi espíritu y vivirán. Porque por nosotros mismos no tenemos vida. Nosotros no nos dimos la vida a nosotros mismos, sino que fue comunicada por Dios. Él sopló aliento de vida en nuestras narices y nos ha dado la vida. Vivimos gracias a Dios. Y dice: yo estableceré en su tierra a ustedes, y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Nosotros reconocemos que Él fue el que lo dijo, Él fue el que lo cumplió, Él es quien nos ayuda y lleva a feliz término la obra que Él comenzó. En el Salmo 129, conocido como el de profundis, por eso empieza así: desde lo profundo de mis pecados, desde el abismo de mis pecados, clamo a ti. Por eso, aunque estemos en una naturaleza pecadora, siempre orar, no dejar nunca de orar, hayas lo que hayas hecho. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservas el recuerdo de la culpa, ¿quién se salvará? El Señor no siempre tiene el recuerdo de nuestra culpa, porque si el Señor va a tener en cuenta todos nuestros pecados, ¿quién podrá salvarse? De ti procede el perdón, por eso con amor te adoramos. Confiamos en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra, mi alma aguarda al Señor mucho más que el centinela la aurora. Y como guarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia. Poner el corazón de Dios en nuestra miseria. Misericordioso, del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y Él redimirá, Él liberará a su pueblo de todas sus iniquidades, igual a ti y a mí. Él será el Redentor, Él redimirá a ti y a mí de todas nuestras iniquidades. Esto es una buena noticia. En la segunda lectura, Romanos 8, del 8 al 11, dice que los que viven de forma desordenada, o sea, fuera de la voluntad de Dios, que es la que lleva el orden, los que viven de forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, porque la persona que es egoísta no mira a los demás, no mira a Dios, sino que se mira a sí mismo. Y el amor de Dios es mirar siempre al otro, mirar a Dios.
Los que viven de forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Y quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, fíjense este detalle, aunque tu cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, tu espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Aunque tu cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, tu espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Esto es un mensaje de gran esperanza para todos. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también te dará vida a tu cuerpo mortal por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Porque el Espíritu sigue vivo, el Espíritu de Dios en nosotros. Y en el Evangelio de Juan 11, del 1 al 45, Jesús se encontraba cerca de Betania. Allí estaba enfermo su amigo Lázaro, Betania es el pueblo de Lázaro, María y Marta, que eran los amigos de Jesús, y María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con su cabellera en la casa de Lázaro, Marta y María, en su propia casa. El enfermo era su hermano Lázaro. Y por eso las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo quien tanto quieres está enfermo. Siempre que hay una persona enferma en la casa, entonces poder ir allí a orar, a pedirle a Jesús por la persona que está enferma. Y al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios. Porque la enfermedad en sí misma podría ser algo malo, pero dice Jesús, la enfermedad sirve para dar gloria a Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por medio de esa enfermedad. Jesús amaba a Marta, a su hermana, y a Lázaro, eran grandes amigos. Sin embargo, cuando se enteró que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar que se hallaba. No le apuraba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Y los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá, o sea, ¿no tienes miedo a morir? ¿No tienes miedo al rechazo? ¿No tienes miedo a la humillación? Pero el Señor, por salvar al hombre, entra en la humillación, entra en la muerte. Y Jesús le dice: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina en las tinieblas tropieza, porque le falta la luz. Por eso es que tanto de nosotros tropezamos, porque no andamos en la luz, porque andamos en la oscuridad y necesitamos la luz de Cristo. El que camina de día, el que camina con Dios, no tropieza. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, este detalle es importante, se ha dormido. Por eso en la misa hablamos de los que están dormidos en la esperanza de la resurrección. Pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Y Jesús hablaba de la muerte, porque siempre hablamos de la muerte
como la dormición. De la misma manera, María cuando muere, le dicen la dormición de María. Pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Es una realidad, hay que decir las cosas como son. Y dice, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos para allá. Y entonces vamos en el momento de Dios, en el momento que Él quiere, no cuando nosotros queremos. Y entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, este detalle es importante, se va a ser Tomás el que luego en la resurrección no va a estar en el momento de la aparición. Y luego dice, si no meto mi dedo, si no meto mi mano, no creeré. Tomás, sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir con él en Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Si 3 es un día completo, es un día teológicamente firme, 4 días es que la condición es mucho peor que la que pudiera ser. 4 días en el sepulcro. Y Betania quedaba cerca de Jerusalén. Por eso Jesús se quedaba todos los años en Betania, cada vez que visitaba Jerusalén. En la casa de ellos se quedaba, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlos por la muerte de su hermano. Y apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió al encuentro, pero María se quedó en casa, porque María estaba allí confiada de Dios, estaba tranquila, estaba triste, pero confiando en Dios. Pero Marta va al encuentro de Jesús y le dice, Señor, Kyrios, Señor, igual que la primera lectura, me dirán el Señor. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y es real, cuando Dios no está, morimos. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Porque es importante que Dios esté en nuestra vida para no morir espiritualmente. Dice, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Ella confía plenamente en Jesús. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta responde, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Espera el momento definitivo. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, no tienes que esperar al último día. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, ego eimi, yo soy. Como el nombre de Dios con Moisés, allá en la zarza ardiente, o en Getsemaní, que dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y le hace una gran pregunta, ¿tú crees esto? Porque es importante de parte nuestra si creemos o no, la adhesión a la fe. Y ella le contestó, sí, Señor. Amén. Sí, Kyrios. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y ella hace una profesión de fe. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja. Esto requiere tranquilidad, requiere confianza en Dios. Ya vino el Maestro y te llama. El Señor llama a María. Ella no va hasta que el Señor no la llama. Y al oír esto, María se levantó en el acto, como hacen los discípulos, en el acto, en el momento, se levanta y sale hacia donde estaba Jesús. Porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en un lugar donde Marta lo había encontrado. Marta se había adelantado. En cambio, María espera
cuando Dios la llama, es que ella, María, la hermana de Marta y Lázaro, se levanta y va. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Pero ella no va al sepulcro, ella va a Cristo. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echa a los pies. Una gran actitud de oración, ver a Jesús, echarse a sus pies y le llama Kyrios, le llama Señor. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús, al verla llorar y al verla llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde lo han puesto? Dice que se conmovió hasta lo más hondo, porque Jesús es humano, se conmueve en su corazón por el sufrimiento del hombre. ¿Dónde le han puesto? Y le contestaron: ven, Señor. Siguen llamándole Kyrios, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús se puso a llorar. Es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró, reflejando el evangelista la humanidad de Cristo y cómo Él se compadece ante el sufrimiento humano. Y los judíos comentaban de veras cuánto le amaba. Y algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro muriera? Y hay cosas que Dios permite que son para la gloria de Dios, para llevar a la conversión. Jesús, profundamente conmovido, no solo se conmovió, no solo lloró, dice profundamente, es una actitud muy humana, profundamente conmovido, todavía se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa, muy parecida a la del mismo Cristo. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Lo mismo que hicieron los ángeles, que quitaron la losa, se corrió la losa, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó. Ella siempre entra en acción y le dice: Kyrios, ya huele mal, porque lleva 4 días, 4, no son 3, son 4. Ahí no hay esperanza ninguna de poder salir de la tumba, de poder salir de la muerte, del pecado. 4 días. Y le dijo Jesús: ¿no te he dicho? Y Jesús le hace memoria de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces obedecieron a Jesús, quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, comienza a orar. Esta es la actitud ante la muerte, la actitud ante el sufrimiento. Padre, dice Abba, Padre, te doy gracias, es una oración de acción de gracias, porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y luego gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. La invitación que Dios nos hace a salir de nuestro pecado, a salir de nuestras tumbas, a salir de nuestra depresión, a salir de la falta de confianza en Dios, salir. Pero tenemos que salir nosotros. Dios nos invita, pero tenemos que salir nosotros, un acto de fe, de levantarnos, de salir, así como hizo María de la casa. Y salió el muerto, atados con venda las manos y los pies, la cara envuelta en un sudario. Y Jesús dijo: desátenlo para que puedan andar. En esta catequesis acerca de la resurrección de Jesús, acerca del bautismo, se nos refiere a los catequistas, a aquellos que están preparando para la fe, para recibir los sacramentos. Dicen: desátenlo, desátenlo,
para que pueda andar. Es importante desatar al hombre de todo ese lastre, de toda esa escoria, de todo eso que se nos pega por el camino que no es de Dios, desatarnos de todas esas vendas que nos atan para que pueda andar, porque hay vendas que no nos permiten andar. Entonces necesitamos de otros más duchos en la fe que nos vayan desatando, que nos ayuden a correr la piedra, a desatar las vendas y poco a poco poder andar. Y muchos de los judíos que habían ido a la casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Y este es el final de la historia, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Hasta aquí las lecturas de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.